Entender para transformar. Del saber al despertar de la conciencia. Felipe Medina Pérez. Prólogo. Hay libros que se escriben con la mente y libros que se escriben con la herida abierta. Este pertenece a la segunda categoría. Durante años acumulé saberes como quien colecciona monedas, títulos, teorías, frases célebres, consejos leídos en madrugadas de insomnio. Sabía nombrar las emociones, clasificar los traumas, citar a filósofos y maestros espirituales. Y, sin embargo, seguía tropezando con las mismas piedras. La rabia regresaba disfrazada de ironía. El miedo se escondía detrás de la hiperproductividad. El vacío seguía ahí, silencioso, esperando a que apagara la luz. Un día comprendí algo que ningún libro me había dicho con claridad: saber no es lo mismo que entender. El saber puede quedarse en la superficie de la corteza cerebral. El entender desciende al pecho, se mezcla con la sangre y obliga a la vida a reorganizarse. Este libro nace de esa distinción. No pretende entregar más información. Pretende acompañarte en el delicado tránsito del conocimiento intelectual hacia la conciencia viva. Es un mapa escrito desde el barro, no desde la torre. Cada capítulo es una invitación a mirar hacia adentro con honestidad radical y a transformar lo que se ve. No encontrarás aquí fórmulas mágicas ni promesas de iluminación instantánea. Encontrarás preguntas que incomodan, ejercicios que exigen coraje y relatos de personas comunes que decidieron dejar de vivir en piloto automático. Porque el despertar de la conciencia no es un evento glamuroso, es un trabajo diario de atención, de verdad y de acción. Si llegaste hasta estas páginas es porque, en algún nivel, ya sabes que algo debe cambiar. Tal vez no sepas aún el qué ni el cómo. Este libro no te dará todas las respuestas. Te dará algo más valioso: el espacio y las herramientas para que las encuentres tú mismo. 2. Bienvenido al camino del entender. Bienvenido a la posibilidad de transformar. Felipe Medina Pérez. 3. Introducción. Durante toda nuestra vida nos han enseñado a saber. Acumulamos información, títulos, datos y opiniones. Nos preparamos para exámenes, para entrevistas, para conversaciones brillantes. Y, sin embargo, seguimos repitiendo los mismos errores, sufriendo las mismas frustraciones y sintiéndonos atrapados en ciclos que no terminan. Sabemos mucho, pero entendemos poco. Este libro nace de esa diferencia fundamental. Saber es intelectual. Entender es profundo, consciente y transformador. Requiere atención plena, honestidad emocional y el valor de llevar el conocimiento a la acción diaria. A lo largo de estas páginas exploraremos juntos el camino del despertar de la conciencia. No como un concepto abstracto, sino como una experiencia vivida. Veremos cómo las emociones se distorsionan, cómo las creencias limitantes se convierten en cadenas invisibles, cómo la mente y el cuerpo conversan en un lenguaje que pocas veces escuchamos, y cómo la práctica consciente, meditación, asertividad, calidad humana, sabiduría estoica, puede devolvernos el protagonismo de nuestra propia existencia. Cada capítulo contiene historias, reflexiones y ejercicios. No los leas como tareas. Léelos como invitaciones. El verdadero trabajo ocurre cuando cierras el libro y miras tu vida con nuevos ojos. El hilo que une todas estas páginas es simple y poderoso: solo lo que se entiende puede transformarse. Y solo lo que se transforma puede liberarnos. 4. Índice. Prólogo. Introducción. Capítulo 1, del saber al entender. Capítulo 2, la evolución de la conciencia. Capítulo 3, los rebusques emocionales. Capítulo 4, la enfermedad espiritual. Capítulo 5, rompiendo las cadenas mentales. Capítulo 6, la conexión entre la mente y el cuerpo. Capítulo 7, la meditación, herramienta para la conciencia plena. Capítulo 8, calidad humana, el verdadero éxito. Capítulo 9, la asertividad, hablar con verdad y respeto. Capítulo 10, la verdadera felicidad, un estado interno. Capítulo 11, entender para transformar, el camino del despertar. Capítulo 12, la sabiduría estoica, fortaleza interior para una vida consciente. Conclusión. 5. Capítulo 1. Del saber al entender. Durante toda nuestra vida nos han enseñado que saber es importante. Desde pequeños memorizamos capitales,
fechas, fórmulas y definiciones. Nos premian por recordar y nos castigan por olvidar. Así construimos una identidad basada en lo que sabemos. Y, sin embargo, existe una diferencia profunda, casi abismal, entre saber y entender. Saber es acumular información. Es llenar la biblioteca mental de volúmenes que rara vez abrimos. Entender es un proceso que involucra mente, corazón y acción. Es cuando el conocimiento deja de ser un objeto externo y se convierte en experiencia viva. Imagina a alguien que ha leído decenas de libros sobre el amor. Puede citar a Fromm, a Rilke, a los poetas místicos. Habla con elocuencia de la entrega, de la vulnerabilidad, de la compasión. Pero en su casa las discusiones se repiten, el rencor se acumula y la distancia crece. Sabe del amor. No lo entiende. Porque entender el amor implica practicarlo cuando duele, cuando el orgullo grita, cuando sería más fácil cerrar la puerta. La falta de entendimiento es la causa de muchos conflictos repetidos en la vida. No es que no sepamos lo que está mal. Es que no hemos llevado ese saber hasta el territorio de la transformación real. Seguimos actuando desde el piloto automático mientras la mente recita teorías de libertad. La clave está en el interés genuino y la práctica consciente. El interés genuino no es curiosidad intelectual. Es el deseo profundo de ver la verdad, aunque esa verdad nos desnude. La práctica consciente es el acto de aplicar, una y otra vez, lo que hemos comprendido, hasta que se incorpore en la carne. Hay una historia que ilustra esta diferencia. Un joven discípulo llegó ante un maestro y le dijo: «He leído todos tus libros. Sé de memoria tus enseñanzas». 6. ¿Qué más me falta? El maestro le ofreció una taza de té y comenzó a verter. Cuando la taza se desbordó, el joven gritó: «Está llena». El maestro respondió: «Exacto. Así está tu mente. Llena de saber. Vacía de entendimiento. Primero vacía la taza». Vaciar la taza no significa olvidar lo aprendido. Significa soltar la arrogancia del que cree que ya sabe. Significa abrir espacio para que el conocimiento descienda del intelecto al corazón y, desde allí, a las manos que actúan. A lo largo de este libro te invito a hacer ese movimiento. No a acumular más datos, sino a permitir que lo que ya sabes, y lo que descubrirás, se convierta en entendimiento. Porque solo lo que se entiende tiene el poder de transformar. Ejercicio, el diario del entender. Durante 7 días, al final de cada jornada, escribe una sola pregunta: ¿qué supe hoy y qué entendí realmente? Observa la diferencia. El saber suele ser una lista. El entender suele ser una sensación, una decisión o un cambio de mirada. No juzgues lo que escribas. Solo observa. 7. Capítulo 2. La evolución de la conciencia. La conciencia no es un interruptor que se enciende de repente. Es un paisaje que se revela poco a poco, a medida que nos atrevemos a mirar. Podemos pensarla en dimensiones, no como jerarquías de superioridad, sino como niveles de profundidad en la experiencia de vivir. En las dimensiones 1D y 2 de la vida es plana, automática y repetitiva. Es el territorio del piloto automático. Nos levantamos, trabajamos, consumimos, dormimos y repetimos. Las emociones se viven de forma reactiva, alguien nos ofende y respondemos, algo nos gusta y lo perseguimos. No hay pregunta. Solo hay reacción. Es la vida del elefante que aún no sabe que la cadena es solo un recuerdo. La dimensión 3D introduce profundidad. Aparece la autoobservación. Empezamos a notar que hay un yo que piensa y otro que observa al que piensa. Descubrimos que podemos editar el propio guión. Ya no somos solo el personaje, empezamos a ser también el autor. Aquí nace la posibilidad de elegir. Elegir no reaccionar. Elegir mirar antes de actuar. Elegir preguntarnos, ¿esto que siento es realmente mío o es un eco del pasado? La dimensión 4D es el umbral del despertar espiritual. No necesariamente religioso. Espiritual en el sentido de reconocer que existe un centro de quietud más allá de la tormenta de pensamientos y emociones. En esta dimensión se experimenta una plenitud que no depende de las circunstancias externas. El control del mundo interno se vuelve prioritario. Ya no se trata de manipular la realidad para que nos dé paz,
sino de encontrar la paz que permite evitar cualquier realidad. El objetivo no es llegar a un estado permanente de éxtasis. El objetivo es dejar de vivir en piloto automático y convertirnos en protagonistas conscientes de nuestra realidad. Eso significa asumir la responsabilidad de nuestras 8 reacciones, de nuestras historias internas y de las decisiones que tomamos cada día. Clara vivía en 2D durante años. Su rutina era impecable: trabajo, gimnasio, series, redes sociales. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía, bien, sin siquiera registrarlo. Un día, tras una crisis laboral, se encontró llorando en el baño de la oficina y no sabía por qué. Esa pregunta, ¿por qué?, fue la primera grieta. Empezó a observar. Empezó a notar los momentos en que su cuerpo se tensaba, las frases automáticas que salían de su boca, las emociones que enterraba. Pasó a 3D. Meses después, en una mañana ordinaria, sintió algo nuevo, una quietud que no dependía de que todo estuviera bien. Había tocado, aunque fuera por un instante, la dimensión 4D. No todos los días se vive en 4D. Ni siquiera los maestros. Pero saber que existe esa posibilidad cambia la dirección del camino. Ya no caminamos a ciegas. Caminamos hacia la luz que intuimos dentro. Ejercicio: el mapa de mi dimensión actual. Dedica 10 minutos a responder con honestidad en qué dimensión paso la mayor parte de mi día. ¿Cuáles son las señales de que estoy en piloto automático? ¿Qué momentos de autoobservación he tenido recientemente? He experimentado, aunque sea brevemente, una paz que no dependía de nada externo. Escribe sin filtro. Este mapa es solo para ti. 9. Capítulo 3. Los rebusques emocionales. Las emociones auténticas son energía pura. Llegan, informan y, si las permitimos, se transforman. Pero la mayoría de nosotros no hemos aprendido a sentirlas limpiamente. Hemos aprendido a rebuscárselas. Los rebusques emocionales son distorsiones de nuestras emociones auténticas. Son las máscaras que usamos cuando la emoción verdadera nos resulta demasiado peligrosa o inaceptable. Reír por miedo. Llorar de rabia. Fingir indiferencia cuando el corazón se rompe. Sonreír mientras el cuerpo grita. Convertir la tristeza en hiperactividad. Transformar la vergüenza en arrogancia. Estos son ejemplos comunes de rebusques. El resultado es una vida emocional falseada, donde ni nosotros mismos sabemos qué sentimos realmente. Las consecuencias son profundas. El cuerpo acumula lo que la mente niega: tensiones, inflamaciones, fatiga crónica, enfermedades que los médicos no logran explicar del todo. Las relaciones se vuelven campos de batalla donde nadie dice lo que realmente ocurre. Y, poco a poco, se pierde la vitalidad, esa chispa que hace que la vida se sienta viva. Andrés era el chistoso del grupo. Siempre tenía una broma lista. Cuando su padre murió, se convirtió en el animador del velorio. Hay que mantener el ánimo, decía. Años después, en una sesión de terapia, descubrió que detrás de cada chiste había un niño aterrado que no sabía cómo pedir consuelo. El humor había sido su rebusque. Cuando finalmente permitió que la tristeza se quedara, sin maquillaje, algo en su pecho se aflojó. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar hondo. La solución no es expresar todo de forma impulsiva. Es recuperar la capacidad de autoobservación y de expresión auténtica. Sentir lo que se siente. Nombrarlo. Permitirle existir. Y luego elegir cómo responder desde la 10. Conciencia, no desde la distorsión. Esto requiere práctica. El cuerpo ha aprendido durante años a disfrazar. Desaprender lleva tiempo y paciencia. Pero cada vez que logramos sentir una emoción limpia, sin rebusque, recuperamos un poco de nuestra integridad emocional. Ejercicios para recuperar la autenticidad emocional. 1. Registro emocional diario. 3 veces al día, mañana, mediodía, noche, anota: ¿qué siento ahora mismo en el cuerpo? ¿Qué emoción hay debajo? ¿Estoy usando algún rebusque? Sé específico, no digas, mal, di, tensión en el pecho y ganas de escapar. 2.
2. La pausa de 90 segundos. Cuando sientas una emoción intensa, detente. No actúes. Observa cómo la ola sube y baja en el cuerpo. La neurociencia sugiere que el pico químico de una emoción dura alrededor de 90 segundos si no la alimentamos con pensamientos. Practica dejar que pase sin intervenir. 3. El espejo emocional. Frente a un espejo, di en voz alta una emoción que estés evitando. Tengo miedo, estoy enfadado, me siento solo. Observa tu rostro, tu voz, tu cuerpo. No te juzgues. Solo presencia. 11. Capítulo 4. La enfermedad espiritual. Existen enfermedades en 4 niveles: físico, mental, emocional y espiritual. La medicina moderna ha avanzado enormemente en los 3 primeros. El cuarto, sin embargo, permanece en gran medida invisible. Y, sin embargo, es quizás el más devastador. La enfermedad espiritual no se ve en radiografías. No aparece en análisis de sangre. Se manifiesta como un vacío persistente, una pérdida de sentido, una sensación de que algo falta, aunque externamente todo parezca estar en orden. Es el cansancio que no se cura con descanso. Es la pregunta nocturna: ¿para qué todo esto? Puede coexistir con el éxito material, con relaciones aparentemente estables, con una agenda llena. De hecho, a menudo se intensifica precisamente cuando se han alcanzado las metas que se suponía que debían llenarnos. Porque el vacío espiritual no se llena con logros. Se llena con conexión, consigo mismo, con los demás, con algo más grande que el propio ego. Lucía tenía un trabajo bien pagado, una pareja estable y un departamento impecable. Cada domingo por la noche, sin embargo, sentía una opresión en el pecho. Debería estar feliz, se decía. Hasta que un día, en una conversación casual, alguien le preguntó: ¿qué te hace sentir realmente viva? No pudo responder. Esa pregunta la destrozó y la salvó. Empezó a buscar. No fuera, sino dentro. Descubrió que había abandonado su creatividad, su espiritualidad informal, sus conversaciones profundas. Había construido una vida correcta y había perdido el sentido. La sanación de la enfermedad espiritual depende principalmente de la voluntad propia. Nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Los terapeutas, los maestros, los libros pueden señalar el camino. Pero el caminar es nuestro. Requiere honestidad para admitir el vacío y coraje para no llenarlo con. 12. Distracciones. No se trata de adoptar una religión o una filosofía determinada. Se trata de recuperar la conexión con aquello que nos hace sentir que la vida tiene un propósito más allá de la supervivencia y el éxito social. Puede ser el arte, el servicio, la naturaleza, la meditación, el amor consciente. Lo importante es que sea auténtico. Ejercicios de sanación espiritual. 1. Observación matutina. Al despertar, antes de tocar el teléfono, siéntate en silencio 2 minutos. Pregunta: ¿cómo está mi espíritu hoy? No busques una respuesta intelectual. Solo siente. 2. Carta a uno mismo. Escribe una carta desde tu yo más sabio a tu yo actual. ¿Qué te diría sobre el vacío que sientes? ¿Qué te recordaría? Guárdala y léela cuando la desconexión regrese. 3. Detección de vacío espiritual. Haz una lista de las actividades, personas y logros que deberían llenarte. Luego, junto a cada uno, anota con sinceridad si realmente te nutren o solo ocupan espacio. Esta honestidad es el primer paso de la sanación. 13. Capítulo 5. Rompiendo las cadenas mentales. Hay una metáfora antigua que sigue siendo devastadoramente precisa: el elefante encadenado. Cuando es pequeño, le atan una cadena a la pata. Tira con todas sus fuerzas, pero no puede romperla. Aprende que es imposible. Cuando crece y se convierte en un animal de varias toneladas, sigue atado a la misma cadena delgada. Ya no tira. Ha interiorizado la limitación. La cadena ya no está en su pata, está en su mente. Así cargamos nosotros creencias limitantes desde la infancia. No soy suficiente. El dinero es difícil. El amor siempre duele. Si muestro debilidad, me abandonarán. No merezco ser feliz.
Estas frases, repetidas o simplemente absorbidas del ambiente familiar y cultural, se convierten en las cadenas invisibles que determinan hasta dónde nos atrevemos a llegar. María creció escuchando que las mujeres de esta familia no son buenas para los negocios. Estudió, trabajó, pero cada vez que se presentaba una oportunidad de liderazgo, algo dentro de ella se retraía. No era falta de capacidad. Era la cadena. Un día, después de un proceso de autoobservación profundo, escribió la frase en un papel y la quemó. Simbólico, sí. Pero también decidió postularse al puesto que siempre había evitado. Lo obtuvo. La cadena se rompió en el acto de intentarlo. Carlos creía que los hombres no lloran. Enterró la tristeza durante décadas. Hasta que su cuerpo enfermó de forma grave. En la cama del hospital, por primera vez, lloró delante de su hijo. Ese llanto no lo debilitó, lo humanizó. Y, para su sorpresa, fortaleció el vínculo con su familia. Laura cargaba la cadena del siempre hay que agradar. Decía sí a todo. Agotada, resentida, invisible para sí misma. El día que dijo no a una petición injusta y sobrevivió a la culpa, descubrió que el mundo no se acababa. Descubrió que podía existir sin el permiso constante de los demás. 14. José creía que, si no sufro, no merezco el éxito. Trabajaba hasta el agotamiento. Cuando finalmente se permitió descansar sin culpa, su creatividad floreció de formas que el sufrimiento nunca le había permitido. Romper las cadenas no es un acto único. Es un proceso de reconocimiento, de cuestionamiento y de acción contraria a la creencia. Cada vez que actuamos en contra de la limitación interiorizada, debilitamos la cadena. Cada vez que la obedecemos, la reforzamos. Ejercicios para romper cadenas. 1. Lista de cadenas. Escribe al menos 5 creencias limitantes que sospeches que te atan. Sé específico. No soy suficiente, es demasiado general. Mejor, no soy suficiente para que me amen si muestro mi vulnerabilidad. 2. El experimento del elefante. Elige una cadena pequeña. Diseña un experimento seguro donde actúes en contra de esa creencia. Observa qué ocurre realmente. Compara el resultado con la predicción catastrófica de la cadena. 3. Carta de superación. Escribe una carta a tu yo niño o adolescente, el que internalizó la cadena. Dile la verdad, que esa limitación ya no es necesaria. Que ahora eres más grande que ella. 15. Capítulo 6. La conexión entre la mente y el cuerpo. Nuestros pensamientos no viven solo en la cabeza. Se alojan en el cuerpo. Cada emoción no procesada, cada tensión crónica, cada historia que nos contamos deja una huella física. Emociones negativas prolongadas actúan como un veneno lento. Una mente en paz actúa como medicina. Esto no es metáfora. La psiconeuroinmunología ha demostrado que el estrés crónico debilita el sistema inmune, que la ansiedad afecta la digestión, que la rabia contenida se asocia con problemas cardiovasculares. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente prefiere no mirar. Elena tenía migrañas desde la adolescencia. Probó medicamentos, dietas, especialistas. Nada resolvía del todo. En un retiro de silencio descubrió que las migrañas aparecían siempre después de situaciones en las que había callado su verdad. Su cuerpo protestaba lo que su boca no decía. Cuando empezó a practicar la asertividad, las migrañas disminuyeron de forma notable. Roberto sufría de colon irritable. Su médico le dijo que era estrés. Él se reía, todo el mundo tiene estrés. Hasta que un terapeuta le pidió que llevara un registro de pensamientos y síntomas. Descubrió que los peores episodios coincidían con los días en que se sentía atrapado en su trabajo y en su matrimonio. Su intestino era el mensajero de una verdad que no quería escuchar, necesitaba cambios. Ana practicaba yoga desde hacía años, pero su cuerpo seguía rígido. Un día su profesora le dijo, no estás respirando. Estás controlando. Esa frase la atravesó. Empezó a observar cómo su respiración se detenía cada vez que sentía emoción. El control era su estrategia de supervivencia. Cuando permitió que la respiración fluyera, y con ella, las emociones, su cuerpo se ablandó. 16. La conexión mente-cuerpo no es unidireccional. El cuerpo también habla a la mente. Una caminata puede aclarar un pensamiento confuso.
Una respiración profunda puede bajar la intensidad de una emoción. Dormir bien puede cambiar la narrativa del día siguiente. Cuidar el cuerpo es una forma de cuidar la conciencia. Ignorar esta conexión es vivir dividido. Escucharla es empezar a habitar el propio ser de forma integral. Ejercicios de integración mente-cuerpo. 1. Registro mente-cuerpo. Durante una semana, cada vez que notes un síntoma físico, tensión, dolor, fatiga, malestar digestivo, anota qué pensamientos o emociones estaban presentes en las horas previas. Busca patrones. El cuerpo es un diario que no miente. 2. Respiración consciente. 3 veces al día, detén lo que estés haciendo. Inhala contando hasta 4, retén 4, exhala 6. Hazlo durante 2 minutos. Observa qué cambia en tu estado mental. Esta es una de las medicinas más accesibles y menos utilizadas. 17. Capítulo 7. La meditación, herramienta para la conciencia plena. La meditación no es escapar del mundo. Es entrenar la atención para habitarlo con mayor lucidez. Es el gimnasio de la conciencia. Al igual que un músculo se fortalece con la repetición, la capacidad de estar presente se desarrolla con la práctica. Muchas personas abandonan la meditación porque esperan vaciar la mente. Esa expectativa es un malentendido. La mente piensa. Ese es su trabajo. Meditar no es detener los pensamientos, es dejar de identificarse completamente con ellos. Es observar el río sin ahogarse en él. Existen muchas técnicas. La respiración consciente es la más básica y poderosa, simplemente seguir el aire que entra y sale. El escaneo corporal consiste en recorrer la atención por cada zona del cuerpo, notando sensaciones sin juzgarlas. La observación de pensamientos trata de ver los pensamientos como nubes que pasan, sin aferrarse a ellos. La práctica de la gratitud dirige la atención hacia lo que sostiene la vida, en lugar de lo que falta. No se trata de elegir la técnica correcta. Se trata de encontrar aquella que te permite volver una y otra vez al momento presente. Porque el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. El pasado es memoria. El futuro es proyección. Solo el ahora es real. Sofía empezó a meditar por consejo de su médico. 10 minutos cada mañana. Los primeros días fue un caos, listas de tareas, preocupaciones, juicios sobre si lo estaba haciendo bien. Persistió. A las 3 semanas notó algo sutil, entre un estímulo y su reacción había un pequeño espacio. Ese espacio le permitió elegir. Ya no gritaba automáticamente a sus hijos. Ya no enviaba el correo airado. Ese espacio era la conciencia creciendo. 18. La meditación no hace que los problemas desaparezcan. Hace que dejes de ser solo el problema. Te devuelve a ti mismo como el espacio en el que los problemas aparecen y, eventualmente, se transforman. Ejercicios de práctica meditativa. 1. Compromiso de 21 días. Elige una técnica simple, respiración consciente. Practica 10 minutos cada mañana durante 21 días seguidos. No evalúes cómo te fue. Solo cumple. Al final, observa qué ha cambiado en tu relación con tus pensamientos. 2. Meditación matutina anclada. Al despertar, antes de levantarte, dedica 3 minutos a sentir el cuerpo en la cama y la respiración. Este pequeño ancla puede cambiar la calidad de todo el día. 19. Capítulo 8. Calidad humana, el verdadero éxito. Vivimos en una cultura que mide el éxito por logros externos, dinero, estatus, visibilidad, número de seguidores. Pero existe otra forma de éxito, más silenciosa y más duradera, la calidad humana. La calidad humana es la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás desde la dignidad, la presencia y el respeto. No es debilidad. Es fortaleza de otro orden. Es el tipo de presencia que hace que las personas se sientan seguras, vistas y valoradas. Hay 4 reglas sencillas y profundamente desafiantes que cultivan esta calidad. Primera, no juzgar. El juicio es la forma más rápida de separarnos de los demás y de nosotros mismos. No significa renunciar al discernimiento. Significa soltar la superioridad moral que convierte al otro en objeto. Cuando dejamos de juzgar, podemos ver.
Segunda, escuchar con todo el cuerpo. La mayoría de las conversaciones son monólogos alternados. Escuchar de verdad implica silenciar el propio discurso interno, percibir el tono, el gesto, lo no dicho. Es un acto de generosidad radical. Tercera, construir vínculos. No coleccionar contactos. Construir relaciones donde haya reciprocidad, honestidad y cuidado. Los vínculos reales son el tejido que sostiene la vida cuando las circunstancias se derrumban. Cuarta, expresar afecto en el presente. No esperar al funeral para decir lo que alguien significa para nosotros. El afecto no expresado se convierte en arrepentimiento. El afecto expresado se convierte en nutrición mutua. 20. Diego era un ejecutivo brillante. Sus equipos lo respetaban por su competencia, pero nadie se acercaba a él con confianza. Un día, después de una crisis personal, empezó a practicar las 4 reglas. Dejó de interrumpir. Empezó a preguntar de verdad. Reconoció el trabajo de otros en público. Un año después, un colaborador le dijo, antes eras un jefe. Ahora eres alguien con quien se puede estar. Esa frase valió más que cualquier bono. Ejercicios de calidad humana. 1. La regla del espejo. Cada vez que juzgues a alguien, pregúntate, ¿en qué medida esto que critico en el otro también vive en mí? Esta pregunta no es autoflagelación. Es un camino hacia la humildad y la compasión. 2. Escucha activa deliberada. En una conversación al día, comprométete a no interrumpir, a no preparar tu respuesta mientras el otro habla, y a resumir al final lo que escuchaste. Observa cómo cambia la calidad del encuentro. 21. Capítulo 9. La asertividad, hablar con verdad y respeto. La asertividad es el arte de expresar necesidades, límites y verdades con claridad y respeto. No es agresividad. No es pasividad. Es el punto medio donde la dignidad propia y la dignidad del otro se encuentran. Muchas personas confunden asertividad con dureza. Otras la confunden con debilidad. En realidad, es una de las habilidades más exigentes, requiere autoconocimiento, saber que necesito, coraje, atreverse a decirlo, y respeto, no aplastar al otro en el proceso. Las técnicas básicas son sencillas de entender y difíciles de practicar. Los mensajes en yo, en lugar de tú siempre me ignoras, decir yo me siento invisible cuando no respondes mis mensajes. Decir no, sin excesivas justificaciones. Hacer solicitudes claras en lugar de esperanzas vagas, necesito que lleguemos a una decisión antes del viernes, en lugar de ojalá esto se resuelva pronto. Valeria creció en una familia donde expresar desacuerdo era peligroso. Aprendió a callar, a sonreír, a adaptarse. En su matrimonio, esa estrategia la llevó al resentimiento silencioso. Cuando finalmente empezó a practicar la asertividad, temblando, con la voz quebrada al principio, su esposo se sorprendió, no sabía que te sentías así. No porque ella no lo hubiera sentido, sino porque nunca lo había dicho de forma clara y respetuosa. La relación no se rompió, se profundizó. La asertividad no garantiza que el otro responda como deseamos. Garantiza que nosotros no traicionemos nuestra propia verdad. Y esa no traición es la base de la integridad personal. Ejercicios de asertividad. 22. 1. Registro de comunicación. Durante una semana, anota 3 situaciones en las que callaste algo importante o lo dijiste de forma agresiva o pasiva. Reescribe cómo podría haber sido un mensaje asertivo. Practica en voz baja. 2. Práctica frente al espejo. Elige una conversación pendiente. Ensaya frente al espejo usando mensajes en yo, un tono calmado y una solicitud clara. Observa tu cuerpo. Ajusta hasta que la postura y la voz transmitan firmeza sin amenaza. 23. Capítulo 10. La verdadera felicidad, un estado interno. La felicidad real no depende de factores externos. Esta afirmación, repetida hasta el cansancio, sigue siendo radicalmente contraintuitiva. Porque hemos sido entrenados para creer que la felicidad llegará cuando consiga el trabajo, cuando encuentre la pareja, cuando compre la casa, cuando los hijos sean independientes, cuando me jubile. Cuando, es una trampa infinita. Siempre hay un próximo, cuando.
La verdadera felicidad es un estado interno, una forma de habitar la experiencia, no una recompensa por alcanzar condiciones ideales. Esto no significa que las circunstancias no importen. Significa que nuestra capacidad de estar en paz no puede quedar secuestrada por ellas. Podemos cultivar un centro que permanece aunque el mundo exterior se mueva. Las dependencias emocionales son los grilletes más sutiles. Dependemos de la aprobación, del reconocimiento, de que las cosas salgan como planeamos, de que las personas se comporten como esperamos. Cada dependencia es una puerta por donde se escapa nuestra paz. Tomás hizo un inventario de sus dependencias. Descubrió que su estado de ánimo dependía de los likes en redes, la respuesta inmediata de su pareja, el reconocimiento de su jefe, que el tráfico fuera fluido, que sus planes no se alteraran. La lista lo asustó. Empezó a practicar la gratitud profunda, no por lo que recibía, sino por la capacidad misma de experimentar. Empezó a tener días de simplicidad, sin redes, sin agenda ambiciosa, solo presencia. Lentamente, el centro se fue fortaleciendo. Los cuando perdieron poder. Ejercicios para cultivar la felicidad interna. 1. Inventario de dependencias. Lista todo aquello de lo que depende tu estado de ánimo. Sé brutalmente honesto. Luego, elige una dependencia pequeña y 24. Practica soltarla durante una semana. Observa qué ocurre. 2. Gratitud profunda. Cada noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No las obvias. Las que suelen pasar desapercibidas, el agua que sale del grifo, la capacidad de leer estas palabras, el hecho de que el corazón late sin que se lo pidas. 3. Día de simplicidad. Una vez al mes, dedica un día a reducir estímulos, menos pantallas, menos tareas, más silencio, más caminar, más observar. Nota cómo cambia tu percepción de lo suficiente. 25. Capítulo 11. Entender para transformar el camino del despertar. Hemos recorrido un camino. Del saber al entender. De las dimensiones de la conciencia a los rebusques emocionales. De la enfermedad espiritual a las cadenas mentales. De la conexión mente-cuerpo a la meditación. De la calidad humana a la asertividad. De la felicidad interna a este momento. Todo este recorrido tiene un único propósito: entender para transformar. Porque el entendimiento que no se traduce en acción es solo otra forma de saber. Y el saber, por sí solo, no libera. El despertar de la conciencia no es un destino final. Es una dirección. Es el compromiso diario de mirar, de sentir, de elegir y de actuar con mayor lucidez. Habrá días de claridad y días de niebla. Habrá avances y retrocesos. Eso no importa. Lo que importa es la dirección. Este capítulo no aporta nuevas teorías. Ofrece un espacio para el compromiso. Porque la transformación real ocurre cuando decidimos, con toda la seriedad de que somos capaces, que ya no seguiremos viviendo a medias. Te invito a escribir una carta. No a nadie más. A ti mismo. Una carta de compromisos para los próximos 90 días. No metas imposibles. Compromisos concretos, medibles, honestos. ¿Qué vas a observar? ¿Qué vas a practicar? ¿Qué cadena vas a cuestionar? ¿Qué emoción vas a dejar de rebuscártela? ¿Qué conversación vas a tener? Guarda esa carta. Léela cada domingo. Ajusta si es necesario. Pero no la abandones. Porque el despertar se construye con pequeños actos de fidelidad a uno mismo, repetidos en el tiempo. Ejercicio final, carta de los 90 días. 26. Escribe una carta dirigida a ti mismo con fecha de hoy y fecha de dentro de 90 días. Incluye, 1. 3 prácticas concretas que te comprometes a sostener. 2. Una cadena mental que vas a cuestionar activamente. 3. Una forma de cuidar tu cuerpo y tu espíritu. 4. Una conversación o límite que vas a establecer. Sé específico. Sé realista. Sé valiente. Firma la carta. Guárdala en un lugar visible. 27. Capítulo 12. La sabiduría estoica, fortaleza interior. Para una vida consciente.
Los estoicos de la antigua Grecia y Roma no eran seres fríos e insensibles, como a veces se los caricaturiza. Eran hombres y mujeres que buscaban una forma de vivir con dignidad en medio de la incertidumbre, el dolor y la muerte. Su sabiduría sigue siendo una de las herramientas más potentes para quien desea una vida consciente. 4 principios clave iluminan este camino. La dicotomía del control. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros juicios dependen de nosotros. El clima, las opiniones ajenas, el pasado, la muerte, no. La serenidad nace de enfocar la energía solo en lo que sí podemos influir y de aceptar con gracia lo que no. Amor fati. El amor al destino. No la resignación pasiva, sino la aceptación activa de todo lo que ocurre como material para el crecimiento. No deseo que me sucedan cosas distintas de las que me suceden, decía Epicteto. Porque cada evento, incluso el doloroso, puede ser transformado por la forma en que lo recibimos. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No como morbosidad, sino como claridad. La conciencia de la finitud afila las prioridades. ¿Qué vale realmente la pena? ¿A quién necesito decirle que lo quiero? ¿Qué estoy posponiendo que no debería? La virtud como único bien. Para los estoicos, la única cosa verdaderamente buena es la virtud, la sabiduría, la justicia, el coraje, la templanza. Todo lo demás, riqueza, salud, reputación, son preferibles, pero no esenciales. Se puede vivir bien sin ellas. No se puede vivir bien sin virtud. 28. Integrar estos principios no requiere convertirse en filósofo profesional. Requiere práctica diaria. Un jornal estoico al final del día. ¿Qué dependía de mí hoy y cómo respondí? ¿Qué acepté y qué resistí inútilmente? Una premeditatio malorum, imaginar de antemano las dificultades posibles para no ser sorprendido por ellas. Un recordatorio silencioso, al mirar el cielo o al tocar un objeto cotidiano, esto también pasará. Incluyéndome a mí. La sabiduría estoica no elimina el sufrimiento. Lo transforma en materia prima para la fortaleza interior. Y esa fortaleza es, quizás, el regalo más valioso que podemos darnos en el camino del despertar. Ejercicios estoicos. 1. Jornal estoico. Cada noche, responde brevemente, ¿qué estuvo bajo mi control hoy? ¿Cómo respondí? ¿Qué no estuvo bajo mi control y cómo lo recibí? ¿Qué puedo mejorar mañana? 2. Premeditatio malorum. Una vez a la semana, dedica 5 minutos a imaginar un escenario difícil posible, una crítica, una pérdida, un imprevisto. Visualiza cómo responderías desde la virtud. Este ensayo mental reduce el impacto cuando la realidad llega. 3. Memento mori cotidiano. Elige un objeto o un momento del día, al lavarte las manos, al cerrar una puerta, como recordatorio de la finitud. No con miedo. Con claridad. Deja que esa claridad te devuelva lo esencial. 29. Conclusión. Gracias por llegar hasta aquí. No ha sido un recorrido de información. Ha sido una invitación a mirar, a sentir, a elegir, a transformar. Ahora tienes herramientas. No son mágicas. Son prácticas. El registro emocional. La pausa de 90 segundos. La respiración consciente. La carta a uno mismo. El jornal estoico. La asertividad. La gratitud profunda. El compromiso de 90 días. Pero las herramientas, por sí solas, no transforman. La transformación ocurre cuando las usas. Cuando, en el momento en que la cadena tira, eliges tirar en dirección contraria. Cuando, en el momento en que el rebusque aparece, eliges sentir limpio. Cuando, en el momento en que el piloto automático quiere tomar el control, eliges despertar. La conciencia es tu mejor brújula. No te dirá exactamente qué hacer en cada situación. Te dirá, con una claridad cada vez mayor, qué es verdadero y qué es falso en tu experiencia. Y esa claridad es suficiente para caminar. Habrá noches oscuras. Habrá días en los que olvidarás todo lo leído. Eso forma parte del camino. El despertar no es lineal. Es espiral.
Se vuelve a los mismos temas con mayor profundidad. Se cae y se levanta. Se duda y se reafirma. Lo esencial es no abandonar la dirección. Entender para transformar. Transformar para liberar. Liberar para vivir con mayor plenitud, presencia y verdad. Que tu camino esté lleno de luz y de propósito. Y que, cuando mires atrás dentro de un tiempo, puedas decir con honestidad, ya no soy el mismo. He entendido. Y he transformado. 30. Felipe Medina Pérez. Solo lo que se entiende puede transformarse. Y solo lo que se transforma puede liberarnos. 31.